Bueno, ya estamos con la diputada Paula Bertol. Gracias por venir, con el diputado Roy Cortina. Vamos a hablar un poquito de economía, de política, porque hoy Cristina tuvo una frase, vamos a repetir la frase de Cristina respecto a que siempre en el año electoral aparecen nuevamente los escándalos y las preocupaciones de la economía. Mírala. De acuerdo a todas las cosas que dijeron en las elecciones. Además, que después de las elecciones en donde ganamos allá en octubre con el 54%, no sé qué cosa íbamos a hacer. Y bueno, están de vuelta con eso porque se acerca el periodo electoral. Es típico. Si uno mira, tal vez en algún momento puede hacer un cuadrito de cuáles fueron los momentos así, picos. Cada vez que hay una elección o pasa algo, están con, por un lado, la economía y por otro lado, los escándalos. Es típico de cada elección. Bueno, ahí está Cristina, ¿no? Hablando de escándalos, ¿qué pasó con el fiscal Guillermo Marijuán, Diego Genú? Bueno, Marijuán se hizo cargo de la investigación hace algunos días. Por un lado el caso de Lázaro Báez. El caso de Lázaro Báez, por un lado imputó a Lázaro Báez, por otro lado hizo una denuncia contra el fiscal antilavado que se llama Carlos Gonella, que depende de la Procuradora General de la Nación, que es Alejandra Gils Carbó. Y después de eso, hoy el juez Sebastián Casanero desestimó esa denuncia. Hay alguna tensión entre lo que plantea Marijuán por un lado y lo que está decidiendo el juez Casanero, diciendo que las decisiones que había tomado Alejandra Gils Carbó, nombrando a Gonella y a otros fiscales, no se salían de la norma. Eso fue lo que decidió. Y por otro lado, un amigo de Marijuán, un abogado reconocido en los medios, dijo que había recibido amenazas, pero que no iba a hacer esa difusión de esas amenazas de muerte porque generalmente quedan en la nada, pero bueno, con mucho protagonismo, imputando a Báez por un lado y denunciando amenazas a través de un amigo personal, el fiscal Guillermo Marijuán. Bueno, y muy fuerte el viernes, claro, cuando imputa a Báez, porque hasta ahora la causa de supuesto lavado de dinero tenía solamente imputados, no, ahora estoy hablando, tenía solamente imputados a Fariña y a Láscar. No tenía imputado a Lázaro Báez, nada más y nada menos, y eso es lo que hace Marijuán. Por eso mismo además cuestiona a Gonella, a este fiscal que depende de Gils Carbó, diciendo el fiscal Gonella no se ocupó de Lázaro Báez, se ocupó solo de Láscar y de Fariña. Esto es lo que quieren decir. Bueno, a ver, Roy Cortina. Que esto también explica el porqué de lo que se ha votado y lo que se está votando en el Congreso de la Nación. Ni más ni menos que la modificación sustancial del funcionamiento de la justicia en la Argentina en un trámite express de 10 días. Tiene el objetivo claro de nombrar y destituir jueces de acuerdo a lo que le conviene al gobierno, presionar a la justicia, poner en sintonía un poder que no, usualmente la lógica institucional es que no funciona por la lógica electoral de las mayorías que puede tener el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Pero todas las sentencias, cualquier juez que quiera dictar una sentencia, siempre a partir de esta modificación, con estas, fundamentalmente las 3 leyes que ingresaron por el Senado y que luego fueron a la Cámara de Diputados, se va a fijar cuál es la tendencia mayoritaria del Consejo de la Magistratura, de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Y estos, a su vez, se van a deber a la lista que los eligió. Ahora, les hago una pregunta. Cristina dice hoy, escándalos y preocupación con la economía es lo que ocurre siempre en los años electorales. La verdad es que si uno se remite a los años electorales, en el 2007 tuvimos el escándalo Escanca, ¿se acuerdan? En la valija de Antonini Wilson, y la economía la verdad que en el 2007 andaba creciendo fuerte, apareció la inflación, pero estaba creciendo fuerte. Pero en el 2011 tuvimos el caso Jock Lender y una economía donde ya la fuga de capitales era enorme y el gobierno una semana después de las elecciones ganar con el 54%, pone el cepo al dólar totalmente inesperado, no había contado nada, el gobierno anticipado nada. Bueno, este año tenemos el escándalo Lázaro Báez y de nuevo problemas en la economía. Ahora, anteriormente, con estos dos factores dando vuelta, el kirchnerismo lo mismo arrasó en las urnas, en el 2011 y en el 2007. A ver, esto que hace la presidenta con un micrófono, que lo hace muy fácilmente, ¿no? Porque como nunca deja que le pregunten, nunca da conferencia de prensa, entonces ya frente al micrófono dice lo que quiere. Y yo siempre opino que ella es muy buena para crear humo, ¿no? Ahora, esto de que somos los opositores los que estamos haciendo un escándalo con respecto al tema de la corrupción y que estamos también opinando sobre la economía. A ver, ella es la que gestiona, ella es la presidenta. Los problemas que escuchábamos hace un rato de todos los economistas de distintos lados es que falta un plan integral, que
hay gravísimos problemas en la economía y que esto no es producto de los opositores, es de la mala gestión de este gobierno, que además se va desgastando. Pero además dicen que la corrupción empieza a sentirse cuando la economía empieza a complicarse. Estas denuncias sobre Lázaro Báez no son de ahora. Hace mucho tiempo la venían haciendo periodistas como Juan Cruzán, como Matías Longoni, como el Gonadamun, como vos mismo en tu programa un montón de veces, y la sociedad ahora está preparada para escucharlas. Y me parece que esto que decía Roy también, de atacar a la justicia de la manera que lo están haciendo, que hasta la relatora especial de la ONU ha dicho que es una barbaridad lo que contienen las leyes con respecto a que está quebrando la independencia de los poderes, poniendo en jaque la independencia del Poder Judicial, no es un tema menor. A mí me parece que ella es muy buena para hablar, muy buena para crear un relato y para echarle la culpa a otros. Y la verdad que lo que tendría que poner a hacer la presidenta es a gobernar, a tener un ministro de Economía como la gente, no que diga que se quiere ir, y tener una coincidencia entre la presidenta del Banco Central, el que controla la FED, que a su vez es un funcionario como Echegaray, altamente sospechado. Me parece que ella tiene que salir a rendir cuentas, no a pedirnos cuentas a nosotros. Eso es lo que está faltando, que este gobierno rinda cuentas, que Vudú, que está sentado al lado de ella, sonriendo todo el tiempo, explique qué está pasando en las más de 14 causas que tiene por ser sospechado de favores públicos. Entonces me parece que está dando vueltas las cosas y lo hace muy bien. Pero además hay una cosa que es muy interesante. ¿Qué importa que haya elecciones? ¿Qué importa que hubo elecciones en el 2011, en el 2009, en el 2007? Los casos de corrupción existen y son objetivos. Podrá haber elección o no, pero el caso Scanca existió, las valijas de Anthony Wilson, el caso Sicone. A mí no me interesa que haya elecciones. Lo que está sucediendo en el país es que crece una trama mafiosa, delictiva, de connivencia entre empresarios, amigos del gobierno, en donde si vos contabilizás, si vos te pusieras a calcular, según la investigación que se está haciendo, la cantidad de dólares o de millones de pesos que se han lavado y que se han enviado al país, es la obra pública que falta en la Argentina, son los caminos que no se terminan, son los padecimientos de cientos de miles de argentinos a lo largo y a lo ancho del país, son las provincias que no reciben la coparticipación federal que necesitarían recibir y que el gobierno no se las da. La corrupción está matando, la corrupción está destruyendo al país. A mí no me interesa que haya elecciones o que no haya elecciones. No es un justificativo que la presidenta diga, no, bueno, sacan los casos a relucir porque hay elecciones. No me interesa que haya elecciones. Hay casos de corrupción y esto está liquidando al país. Es una inmoralidad que un país que está de alguna manera dándole de comer, ¿sí?, indirectamente a cientos de millones de personas que están produciendo una revolución industrial a escala planetaria en la India, en China, tenga un país que está bendecido por la naturaleza con el 25% de los compatriotas en la indigencia o en la pobreza. A ver, ahora les voy a hacer un planteo de dónde se ubica la oposición ideológicamente, cómo se planta frente al kirchnerismo, porque bueno, este puede ser una opción, que de hecho lo ha hecho desde hace bastante tiempo Elisa Carrió. Es decir, después vamos a la cuestión ideológica. Primero está la cuestión de la honestidad, de las denuncias de corrupción. Pero después vos tenés, más allá de las denuncias de corrupción, que obviamente tienen que ir a la justicia y tienen que investigarse, tenés que plantearte como opción desde el punto de vista político. Diego Genú, la semana pasada, bueno, la foto fuerte fue la del peronismo no kirchnerista en Córdoba, de Narváez, de La Sota, Moyano. ¿Cómo anda esa alianza? ¿Ahí hay una construcción o en esa construcción ya empieza a haber ruidos? ¿Se pueden acercar a Mauricio Macri? Es decir, ¿Macri puede formar parte de ese peronismo no kirchnerista? Bueno, Mauricio Macri fue el dirigente que más habló después de ese encuentro que hubo, ese locro que organizó de La Sota. Lo que dijo el jefe de gobierno porteño fue que no le había gustado esa foto. Después vino la respuesta de Roberto Labaña diciendo a mí tampoco me gustaron las fotos del Borda. O sea, en realidad no hubo capacidad de ampliar esa alianza, sino que quedó atrincherado un poco el grupo de los peronistas que se juntaron en Córdoba. No fue Sergio Massa, que se está esperando si se define, si se larga o no se larga Sergio Massa. Y por otro lado, la gran novedad era de Narváez, pero de Narváez también pegándole fuerte a Macri, ¿no? La imposibilidad, me parece, de crecer más allá de esos nombres, que no eran pocos, pero que no tienen un candidato presidencial. Bueno, ahora hablemos de opciones, ¿no? De qué hay como programa para adelante. Acá estuvo de Narváez, creo acá, diputada Bertol, que usted está viendo el programa. Sí. Y de Narváez dijo, Macri es liberal, así, con todas las letras. Cuando yo le pregunté, ¿usted está de acuerdo con lo que dijo Sturzenegger, el economista de más confianza de Macri, que hay que devaluar 40% el peso, el tipo de cambio oficial? Dijo, yo no estoy de acuerdo. Macri es liberal, eso dijo de Narváez. Sí. Un punto
claro de distinción respecto Sí. a... A ver, la verdad que yo estaba Sí. mirando del otro lado y estaba con una persona mirando y la ¿Con gente... Mauricio no? No era Mauricio. La gente, la verdad es que cuando empiezan a hacer estas discusiones de... era raro escucharlo a Francisco decir Mauricio es liberal, yo no, y estoy a favor de todas las medidas estatistas y acusarlo a Mauricio de que de muchas medidas él no está de acuerdo. Sí, de verdad dijo que no va a dar marcha atrás con el fútbol para todo, que no va a dar marcha atrás con la estatización de la FJP, que no va a dar marcha atrás con la estatización de YPF. Es decir, un montón de cuestiones que tampoco va a dar marcha atrás con la estatización de aerolínea. Bueno, a ver, lo que yo quiero decirte, Macri, que hace poco, Maxi hace poco se hizo una encuesta Maxi hace poco se hizo una encuesta y la gente le preguntaban a la gente si era izquierda o de derecha. Solo el 8% de la gente que nos está mirando contestó esa pregunta, porque la verdad es que la gente lo que quiere es que le solucionemos los problemas, que estemos cerca. Por eso te decía que cuando estaba mirando lo de Narváez, era como que no entendía cuando él hacía esta diferencia, Macri es liberal, cuando nosotros nos ponemos a discutir, muchas veces incluso con mi amigo Roy, que esta cuestión de no, porque ustedes piensan de una manera y nosotros pensamos de otra. Y la verdad es que la gente está diciendo en la calle, únanse, fuerza, júntense, es permanente. La gente cuando nos ve de distintos sectores se lo dicen a Hermes Wiener, se lo dicen a Pinedo, se lo dicen a Macri, se lo dicen a Gil Lavedra y se lo dicen a Santos. Una cosa es júntense o únanse y otra es rejúntense. Pero para. Digamos, cuando hay sectores totalmente opuestos en su pensamiento, en lo que quieren hacer el país, ¿para qué se van a juntar? Está bien, ¿Para pero hacer un desastre como la alianza? ¿querés que te diga una cosa? Bueno, no sé, digo, la alianza fue un desastre, pero uno está mirando al futuro, no está mirando al pasado. Y lo que yo te digo es que hay cuestiones esenciales que, por ejemplo, las marcábamos acá, que tienen que ver con las instituciones que necesitan de unidad. Y me parece que, te repito, las cosas esenciales necesitan de unidad. Por ejemplo, en el tema del Consejo de la Magistratura, de la elección de los consejeros de la Magistratura, la ley que hicieron, le hicieron un traje a medida para el Frente para la Victoria. Nosotros ahora estamos impugnando esta ley porque queremos estar todos juntos. Muchos de nosotros decimos, tenemos que estar juntos para esa elección, más allá de que creemos que esa ley es inconstitucional, pero si se da la oportunidad, si realmente no la declaran inconstitucional, nosotros queremos competir, queremos estar juntos en esa cuestión esencial tan importante, donde no importa si sos de derecha o de izquierda, y sin embargo no se puede. No se puede porque este gobierno, otra vez, también le pone el cepo a la posibilidad de que nos juntemos todos. Entonces me parece que están preocupados, me parece que nosotros sí podemos encontrar muchos puntos de unidad, de verdad, y que lo que está enfrente realmente, con un tercio por un lado, un tercio por el otro, y un tercio de ellos, van a seguir ganando. Entonces me parece que hay que ser inteligente también en este punto. A ver, ahora le voy a preguntar al diputado Roy Cortina si importa o no la ideología, si este gobierno es de izquierda o derecha, y si pueden darse la mano con el socialismo con Macri e ir todos juntos para enfrentar al kirchnerismo. Antes, escuchá 10 segundos este consejo. Con Telecentro todo en uno disfruta de la mejor televisión, la programación que vos querés, más internet de alta velocidad, más telefonía. Habla gratis con todos tus amigos que tienen Telecentro, por solo 259 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Bueno, diputado Roy Cortina, ¿importa la ideología? Sí, importa, la ideología importa, pero es verdad que el día que estábamos en realidad la noche que estábamos todos en la gran concentración de gente en la zona de la 9 de julio, mucha gente, el verbo que predominaba era unir, ¿no? Ahora, la política tiene que tener la capacidad de procesar esa unidad. Yo creo que la gente lo que está queriendo decir es simplifiquen la oferta que tiene la oposición. Déjense de pelear, sobre todo entre los sectores que son afines. Nosotros podemos tener un buen diálogo institucional con fuerzas políticas o con gobiernos que no son afines o no tengan una afinidad ideológica, podemos ser duros en la crítica, etcétera, etcétera, pero lo que es una picardía es no buscar una programática común con sectores con los que uno tiene el mismo sesgo o puede compartir un conjunto de valores. Yo pienso que finalmente el tablero político en la Argentina se va a simplificar. Ahora, yo creo que va a haber una opción, permíteme, que va a haber una opción de centro derecha, expresarla como a vos te parezca, que yo creo que va a estar encabezada por Macri, ¿sí? Más allá de lo que está haciendo el peronismo federal, y va a haber otra opción más volcada a una visión más progresista, de centro-izquierda, que yo creo, y el radicalismo. Yo creo que va a ser encabezada por Wiener y van a estar todos los demás sectores. Y después el kirchnerismo. Van a ser esas tres opciones. Me parece que esa va a ser la simplificación. Claro, la pregunta es justamente, la pregunta es si Macri entra o lo dejan entrar en ese espacio si se reedita, por ejemplo, la alianza con Narváez. Es un problema de Buenos Aires. Bueno, yo la verdad es que creo que... Si lo dejan entrar a ese peronismo
no kirchnerista. De hecho, hoy Moyano, no sé si lo escuchaste, Diego, Hugo Moyano dijo que Macri era un poco el límite, que habría que tomarle un poquito de examen de peronismo a Macri antes de dejarlo entrar en ese espacio de peronismo no kirchnerista. Eso pese a que se habían juntado en su momento, ¿no? En una reunión que organizó el Momo Venegas, había una foto famosa, mucho antes de todas estas reuniones, en la cual Macri aparecía saludando, entregándole incluso una flor a Moyano. En ese momento, bueno... Sí, pero parecía... yo agarro el archivo un año antes y las cosas que decía Moyano de Macri eran terribles. Las cosas que decía también Macri. Venegas es como el gran armador, ¿no? Sí, a mí me preocupa lo que piensa la gente mucho. Mucho más ¿Qué piensa la gente? Yo creo que la gente, te reitero, lo que sale cuando estamos por la calle y lo que dice cuando le preguntan es: únanse, júntense, déjense de pelear, busquen 3 puntos. Además, me llama la atención en esto que señalan como que sean pocas las cosas en las que se pongan de acuerdo, porque con este esquema de uno por un lado, otro por el otro, tenemos por mucho tiempo más K. Ellos, bueno, ahora están, parece, desesperados defendiendo la reelección, porque tanto que nos piden a nosotros una alternativa, parece que otra no tienen que no sea Cristina. Pero la verdad es que a mí me interesa estar cerca de la gente. No me interesa más lo que piensa Moyano que lo que piensa la gente que está en la calle, que está preocupada con el día a día, con cómo se levanta a la mañana, lleva a sus hijos al colegio, se va a trabajar, le preocupa que entren ladrones a su casa, le preocupa ir al supermercado y que la caja de té y la hierba y la carne cada vez salgan más caras. La verdad es que me parece que estamos perdiendo el rumbo y me parece que hay que escuchar lo que está pasando. A ver, vuelvo a lo de Cristina hoy, ¿no? Que menciona, aparecen los escándalos, son las denuncias de corrupción. La semana pasada hubo una respuesta del justicialismo, la verdad que lamentable, al tema de las denuncias de corrupción, ¿no? O al tema del 18A, sí, diciendo que había un clima golpista, destituyente, y que había movimientos golpistas. Me parece que esas cosas se contestan en todo caso en la justicia, ¿no? Es difícil retrucar políticamente esas cuestiones. Pero Cristina dice, vuelven los escándalos, la denuncia de corrupción y la economía. Es cierto que con el tema económico, la famosa frase de Ernesto Sanz, hay algunos en la oposición que piensan cuanto peor mejor, es decir, que la economía no levante vuelo, que siga mal, para que al kirchnerismo no le vaya bien en las elecciones. Eso sería un disparate, porque que al país le vaya mal y que a la economía le vaya mal significa que el 25% de los argentinos o más lo van a pasar muy mal. Y la verdad que habría que ser muy poco patriota y tener muy poco sentido común y de la realidad y de la solidaridad para pensar de esa manera. Lo que sí uno tiene que alertar acerca de las cifras que tiene este país. Este país que ha crecido a tasas altísimas, y vos lo sabés muy bien porque sos economista, durante 10 años, excepto la crisis del 2008-2009, básicamente, tiene cifras que son terribles. La mitad de los asalariados cobran menos de 3.000 pesos, 1 millón de chicos no trabajan ni estudian. Tenemos los jubilados percibiendo una jubilación de 2.000 pesos mensuales. ¿Sí? La inflación de un 24-25%. ¿Cómo no vamos a alertar de eso que está pasando? ¿Y cómo no vamos a plantear, bueno, a ver, qué visión estratégica tenemos del país? Desde el FAP, a nosotros lo que nos preocupa es buscar coincidencias, pero para tener una visión estratégica de qué es lo que queremos para el país los próximos 20 años. ¿Sí? El problema central de la Argentina es la desigualdad. Es el problema madre. De ese problema madre de la desigualdad surgen todos los demás problemas. Sí. El problema de la inseguridad, el problema de la inestabilidad política. Por supuesto, si nosotros no nos sentamos a dialogar los argentinos con 4 o 5 puntos programáticos claves que se conviertan en política de Estado y que se puedan escindir de la coyuntura electoral, este país no puede salir adelante. Mira, quiero decirte algo. Sí. Digo, en el PRO siempre lo que rescatamos es el amor por el país. Y nosotros no queremos que le vaya mal a este país. Lo que sí queremos es en competir libremente, incluso en las PASO. Vos hace un rato hablabas de qué iba a pasar. Bueno, compitamos libremente también en las PASO para ver quién está en mejores condiciones de encabezar. Yo respecto a la economía, soy consciente de que, por ejemplo, a Wiener en Santa Fe o a Bonfatti, el gobernador, si la economía en el país le va mal, a Santa Fe le va a ir mal y a la ciudad de Buenos Aires le va a ir mal. Es decir, dos fuerzas políticas como el PRO, como el socialismo, que gobiernan en Santa Fe y en la ciudad de Buenos Aires, difícilmente puedan esbozar la teoría de cuanto peor mejor. Pero tampoco creo que el radicalismo piense. Les iría mal desde el punto de vista de la economía en las jurisdicciones donde gobiernan.
Pero la verdad que me sorprendió esa frase de Sturzenegger diciendo que había de devaluar 40%. A ver, igual quiero decirte algo. Sí. No todos los economistas de Mauricio piensan igual, porque hace un rato dijiste, bueno, Sí. el economista de Mauricio, Melconian habla del plan integral, Rogelio Frigerio también. Y además yo vi ese debate donde Feletti, como no quería hablar de la inflación de la nación, lo apuró, lo apretó, lo intimó, y él le decía, escúchame, ustedes ya devaluaron, y finalmente lo lleva a ese terreno donde Federico dice eso, pero eso a título personal. Entonces, digo, porque ningún político quiere devaluar y ninguna sociedad quiere que devalúen su moneda. Cuando devalúan el peso, inmediatamente hay transferencia de ingresos de los trabajadores a los empresarios. nadie cree que esa medida aislada pueda rendir un buen resultado. Gracias a los dos por haber Gracias por la venido esta noche acá. A ver, Diego Genú, tirame una línea. ¿Qué está pasando con el paro de la UTA? 5 días consecutivos de paro y un enfrentamiento abierto entre las empresas de transporte de media y larga distancia y la UTA contra el gobierno. ¿Qué se está jugando en esta pulseada? Y llama mucho la atención lo de la UTA, que es un sindicato que está dentro de la CGT oficialista de Antonio Caló. Por otro lado, las empresas que reclaman más subsidios y la UTA que sigue con el paro pese a que había acordado una paritaria, un 23% de aumento. Por eso sale Florencio Randazzo, el ministro de Transporte, a decir, en realidad están defendiendo los intereses de las empresas y hablando de que puede haber revocatoria de los permisos que tienen muchas empresas, un mercado muy concentrado, el de los micros de larga distancia, que dicen los empresarios de larga distancia, en realidad se está favoreciendo a aerolíneas argentinas, nos quitan los subsidios, hay una pelea muy grande, pero donde también hay pliegues y hay interna dentro del propio gobierno, sobre todo por esto de la UTA, que llama mucho la atención. Exactamente, un gremio oficialista de Roberto Fernández que estaba alineado con la CGT de Caló. Me parece que está la tensión por el recorte de los subsidios. Había subsidios al gasoil por 450 millones de pesos, eso se recortó y me parece que ahí hacen tándem la UTA con las empresas del sector, bueno, tratando de mejorar la ecuación económica de los micros de larga Y distancia. hay 400.000 personas que no pueden viajar desde No, es hace un desastre, la 4 o 5 verdad que un días. escándalo. La situación en la que ha Una quedado la situación gente muy grave. estos 5 días es muy, pero muy complicada. Nos estamos retirando hasta mañana, como siempre, a las 9 de la noche acá en Plan M. Quédense en Canal 26, que ya llega Roberto García con La Mirada. Chau, pásenla bien.